Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número 4 de la materia Diseño de Políticas Públicas de la unidad número 3, Etapas para el diseño de políticas públicas. Sin embargo, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que el mismo estudiante pueda analizar la formulación de objetivos, la elaboración de recomendaciones y la estructura del plan de acción en el diseño de políticas públicas, identificando de esta forma los elementos estratégicos y operativos que permiten traducir el diagnóstico del problema en intervenciones gubernamentales concretas y orientadas a resultados. Es decir, a lo largo de toda esta cápsula iremos estudiando poco a poco la importancia de definir, por ejemplo, objetivos claros, así como también formular recomendaciones viables y estructurar un plan de acción coherente dentro del proceso del diseño de políticas públicas, comprendiendo de esta forma cómo estos componentes articulan la estrategia gubernamental, estableciendo metas medibles y organismos, de cierta forma, organizando los recursos, responsabilidades y tiempos necesarios para la implementación efectiva de una política pública. Estableciendo esto, vamos a empezar a establecer y comprender lo que son los objetivos en el diseño de una política pública. Para empezar, ¿qué son los objetivos? Los objetivos van a ser aquella representación, en su caso, básicamente cuando se representan los resultados que el gobierno pretende alcanzar para resolver o mitigar un problema público previamente identificado. Por lo que es sumamente importante distinguir desde un principio entre un problema público, por ejemplo, una situación negativa que requiera intervención, así como, por ejemplo, el objetivo, la cual ya es la situación deseada que se busca alcanzar, y la meta, que básicamente es la expresión cuantificable del objetivo. Por esta razón, por ende, un objetivo debe traducir el problema en una condición futura. Por ejemplo, si el problema es el alto índice de abandono escolar en nuestro país, el objetivo no es reducir el problema, sino incrementar la permanencia escolar en la educación, por ejemplo, universitaria, en la educación básica, secundaria, etcétera. De esta forma, en el diseño de las políticas públicas, los objetivos pueden clasificarse en distintos niveles. Vamos a tener distintos niveles, por ejemplo, objetivo general, específico, objetivo estratégico y operativo. El objetivo general básicamente es el propósito amplio de la política pública, mientras que el objetivo específico básicamente es desglosar el objetivo general en componentes un poquito más concretos y operativos, mientras que el objetivo estratégico y operativo, aquí vamos a empezar a establecer lo que es los estratégicos que se van a enfocar en impacto de mediato y largo plazo, mientras que los operativos se van a relacionar con actividades concretas y de corto plazo, permitiendo de esta forma y de forma coherente y de cierta forma también que entre lo que es la coherencia interna en la política pública y facilitando la construcción de indicadores de evaluación, lo cual también es bastante interesante e importante. Es decir, de esta forma, la formulación de los objetivos debe seguir criterios técnicos que aseguren claridad y viabilidad. Es decir, los objetivos deben ser coherentes con el marco normativo, estar alineados con planes nacionales o sectoriales y considerar el contexto político y social que se vive actualmente en ese país. De esta forma, recordemos que siempre, siempre tiene que estar en armonía con lo establecido en nuestra propia Constitución en todo momento. De esta forma, la recomendación básicamente va a ser la etapa en la que después de haber analizado el problema y definido esos objetivos, vamos a explorar alternativas y evaluar su factibilidad. Básicamente, vamos a proponer formalmente la opción más adecuada para atender el problema público. Sin embargo, una recomendación no es una opinión personal, para que no se me vayan a confundir, es una conclusión técnica fundamental en evidencia, obviamente basada en evidencia, análisis comparativo y criterio de viabilidad. De esta forma, la recomendación debe responder preguntas clave como, por ejemplo, ¿qué alternativa es la más eficaz para alcanzar los objetivos que yo ya identifiqué? ¿Cuál es la más viable, tanto política, jurídicamente y financieramente hablando? ¿Qué riesgos implica y qué impacto puede generar dentro de nuestra población?
De esta forma, una recomendación de política pública debe estructurarse de manera técnica y ordenada, incluyendo en este caso descripción de la alternativa seleccionada, una explicación clara de la solución propuesta, la justificación técnica, que es bastante importante, así como también tiene que presentar un argumento basado en evidencia, en estudios comparados, en análisis de costo, beneficio o impacto esperado, así como también un análisis de factibilidad, así como también se tiene que tomar en consideración lo que son los recursos disponibles y el marco jurídico vigente, obviamente en armonía a la Constitución, así como también el contexto político y la capacidad institucional que actualmente se ve en nuestro país. Y por ende, hay que evaluar lo que son los riesgos, identificando de esta forma los posibles obstáculos o, en su caso, efectos no deseados, y por ende, el impacto que se espera, el impacto esperado. De esta forma, cuando existen varias alternativas posibles, el diseñador de las políticas públicas debe compararlas utilizando criterios objetivos, como por ejemplo, eficacia, eficiencia, equidad, viabilidad política, sostenibilidad y legalidad. Eficacia, ¿por qué? Porque aquí nos vamos a preguntar, ¿logra realmente el objetivo? Eficiencia, ¿utiliza adecuadamente los recursos? Equidad, ¿beneficia a los grupos más vulnerables? Viabilidad política, ¿cuenta con un apoyo suficiente para que se pueda implementar esa política pública? Sostenibilidad, ¿puede mantenerse en el tiempo de forma prolongada adecuadamente? Y legalidad, ¿es compatible con mi marco constitucional, con mi marco normativo y jurídico? Todo eso nos tenemos que preguntar al momento que se hace este adecuado análisis. En consecuencia, en esta etapa, también es fundamental considerar el contexto institucional y la correlación de la fuerza entre actores, por lo que la recomendación final debe presentarse de forma estructurada, con un eje tanto claro y técnico, porque de esta forma va a servir como base para la toma de decisiones por parte de autoridades o en su caso de nuestros legisladores. Por otro lado, el plan de acción va a ser el instrumento operativo que traduce la recomendación de las políticas públicas en actividades concretas. ¿Qué quiere decir? Básicamente se lo puede entre el diseño y la implementación, por lo que el plan de acción debe establecer qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo se va a hacer, con qué recursos se van a hacer y cómo se va a evaluar. Ya que sin un plan de acción claro, la política pública puede quedar en el nivel simplemente de un discurso, algo bonito y no materializarse perdón, en el resultados reales. Por lo que un buen plan de acción reduce la improvisación y permite coordinar de forma adecuada las distintas instituciones involucradas. De esta forma, un plan de acción sólido debe contener varios elementos estructurados. Primero que nada, una actividad específica. Es decir, se tiene que básicamente desagregar los objetivos en tareas concretas. Un cronograma. ¿Por qué? Porque se tienen que establecer los plazos y secuencias de su ejecución. De cierta forma, una responsabilidad institucional. Básicamente responsables institucionales. ¿Por qué? Porque se tiene que asignar claramente las dependencias o unidades encargadas. Y por ende, tenemos que establecer también recursos financieros y materiales. ¿Por qué? Porque se tienen que detallar el presupuesto necesario y su fuente de financiamiento. Y por ende, un indicador de seguimiento. ¿Por qué? Porque se tiene que establecer métricas para evaluar avances y resultados para que al final del día sea exitoso la implementación y el desarrollo de esa política pública y pueda cumplir con su objetivo, que ¿cuál es? Justamente a resolver esa problemática pública que tiene nuestra sociedad en este momento. Por ejemplo, delincuencia organizada, desabasto de medicamentos, educación, etcétera, etcétera. Porque al final del día, ese es el propósito de esa política pública. A lo que voy, si lamentablemente no se respeta cada aspecto de su diseño, puede está destinado al fracaso. Y más cuando esa política pública no refleja y no se adapta conforme al contexto político, social, cultural, jurídico que actualmente se ve en nuestro país. Es decir, esa política pública tiene que reflejar la realidad social que se está viviendo en nuestro país. De lo contrario, simplemente queda como algo bonito o en su caso, posiblemente tiene una buena intención,
pero lamentablemente, por no respetarse algunos de esos factores que ya estuvimos analizando, no se puede concretar o en su caso va a ser deficiente, generando solamente gasto de recursos al Estado, que recordemos que hay ocasiones que los recursos en el Estado son bastante limitados y por ende no podemos estarlos desperdiciando, pero sin embargo, si no hacemos adecuadamente ese diseño, lo único que va a generar es un desperdicio de recursos y por ende que la misma sociedad pierda de cierta forma la confianza en la implementación de esa política pública, lo cual se tiene que evitar a toda costa. Por esa razón es sumamente importante tomar en consideración tanto los objetivos, así como también las recomendaciones de las políticas públicas, que a grandes rasgos ese sería su objetivo principal y en eso consiste al final del día. Pero bueno, hasta aquí sería esta cápsula, a grandes rasgos, eso es lo que son los objetivos, así como también las recomendaciones de las políticas públicas al momento que se van diseñando para que se pueda implementar adecuadamente en nuestro contexto social, político y cultural en nuestro país esa política pública que se diseñó adecuadamente. En este caso, posiblemente identificando el problema en concreto y adecuadamente, estableciendo los objetivos, así como también estableciendo una buena recomendación de esa política pública para evitar que el día de mañana llegue a fracasar. Pero bueno, a grandes rasgos, eso sería lo que es la recomendación de política pública. Eso sí menciona que también a esto nos referimos con el plan de acción de la política pública, justamente para evitar que en todo caso quede como algo bonito. Es decir, recordemos que el plan de acción es el instrumento en el cual traduce la recomendación de la política pública en actividades en concreto. Es decir, básicamente es una especie de puente entre el diseño y la implementación, pero no para que evitar que solamente se quede como algo bonito, sino que efectivamente se ejecute y se implemente. Pero para eso, obviamente tiene que reflejar lo que es la realidad social, política, cultural en nuestro país, así como también la realidad jurídica, para evitar que evitemos en todo caso lo que es el fracaso de la implementación y diseño de esa política pública, porque hablamos justamente lo mismo. Esa política pública lo que tiene por objetivo es resolver alguna problemática pública que lamentablemente se está desarrollando y tiene nuestra sociedad en ese momento, en ese determinado tiempo, lugar, estado, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora eso sería lo que podemos entender como plan de acción de la política pública, la recomendación de la política pública y los objetivos del diseño de esa política pública. Más adelante empezaremos a ver algunos ejemplos en concreto y analizar más detenidamente en qué consiste básicamente la implementación de esa política pública y vamos a terminar de ver lo que es el desarrollo de esa política pública, así como también algunos ejemplos en concreto. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante en las siguientes cápsulas. Por el momento sería todo. Hasta aquí es esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula. Muchas gracias y hasta luego.